Escuchen, amigos, y prepárense para una historia que les hará hervir la sangre. Imaginen esto: un hombre negro, elegante y sereno, sentado en primera clase, es señalado con desprecio por una azafata que ni siquiera se molesta en mirar su boleto. Carla Méndez, con su uniforme impecable, lo juzga en un instante y lo humilla frente a todos. ¿Pueden creer esta injusticia? Si esto les indigna tanto como a mí, dejen un like y griten en los comentarios: «Exigimos justicia». Vamos, hagan que su voz se escuche, que el mundo sepa que no toleramos esto. Carla Méndez avanzó por el pasillo angosto del avión, sus tacones resonando como tambores de guerra contra el suelo, sus ojos afilados, escaneando la cabina de primera clase con una arrogancia que cortaba el aire. Llevaba años trabajando para la aerolínea, suficientes para creerse la reina del cielo, la guardiana infalible de las reglas. Su uniforme, planchado a la perfección, y su moño apretado gritaban autoridad, pero hoy algo la inquietaba. Su mirada se clavó en Javier Torres, un hombre alto, de piel oscura, vestido con un traje caro pero discreto, ajustando su reloj con calma, como si el mundo le perteneciera. No lucía joyas ostentosas, no presumía, solo estaba allí, tranquilo, con una presencia que destilaba seguridad. Pero para Carla, algo en él no encajaba. ¿Por qué? No lo sabía, pero su instinto, ese prejuicio silencioso que nunca admitiría, le susurraba que él no pertenecía a primera clase. Se acercó, deteniéndose frente a su asiento, y con una voz cortante, cargada de desprecio, soltó: «Señor, ¿está seguro de que este es su lugar?». Javier alzó la vista, sus ojos oscuros e insondables, y sin decir una palabra, sacó su pase de abordar y se lo tendió. Ella apenas lo miró, devolviéndolo con un gesto brusco. «Voy a tener que pedirle que salga de este asiento», dijo, su tono gélido, implacable. «La primera clase es para pasajeros prioritarios, no para cualquiera». Los pasajeros a su alrededor giraron la cabeza. El aire se llenó de murmullos, y la tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Una madre soltera, Elena Ruiz, sentada con su pequeño hijo de 5 años, apretó la mano del niño, visiblemente incómoda. «Señora, él no está haciendo nada malo», murmuró Elena, su voz temblorosa, pero valiente. Carla la fulminó con la mirada, alzando una mano. «Ocúpese de su hijo, y no se meta en esto», espetó, cortante, silenciando a la mujer mientras el pequeño la miraba con ojos asustados. «¡Qué descaro! ¿Cómo se atreve a callar a una madre que solo busca defender lo justo?». Pero lo peor estaba por venir. Un pasajero, un hombre corpulento de mirada cruel, Carlos Vega, soltó una risotada desde su asiento. «Bien hecho, azafata. Sáquelo de aquí, que no pertenece a primera clase, se nota a leguas», gritó, su voz cargada de veneno, sus palabras apuñalando el aire como dagas. Otros pasajeros se removieron, algunos incómodos, otros mirando con curiosidad malsana. Javier, imperturbable, alzó una ceja, su calma casi sobrenatural. «Este es mi asiento», dijo, su voz profunda, firme, pero sin rastro de ira. Carla apretó los labios, furiosa. Había lidiado con pasajeros que intentaban colarse a primera clase, gente que mentía para subir de categoría, y no iba a permitir que este hombre, este intruso en su mente, la desafiara. No sé cómo consiguió ese boleto, siseó, bajando la voz para no armar un escándalo mayor. Pero necesita moverse a economía ahora, antes de que despegue este avión. Javier no discutió, la miró por un largo momento, sus ojos como espejos que reflejaban su propia arrogancia, y luego sacó su teléfono. Con dedos rápidos, tecleó un mensaje, lo guardó y cruzó las manos sobre su regazo. «Esperaré aquí», dijo, su tono sereno pero cargado de una autoridad que Carla no quiso reconocer. Ella frunció el ceño, desconcertada.
Esto debía ser rápido. Los pasajeros siempre cedían, pero este hombre no se movía, no se inmutaba. ¡Qué insolencia! ¿Quién se creía para desafiarla? Enderezó los hombros, lista para llamar a seguridad si era necesario. No quería una escena, pero tampoco iba a permitir este desafío a su poder. Los murmullos crecieron. Algunos pasajeros intercambiaban miradas, otros fingían no ver, pero la tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Entonces, Carlos Vega, el pasajero cruel, sacó su teléfono y comenzó a grabar, riéndose a carcajadas. «Mírenlo, el impostor de primera clase. Esto va a ser viral, amigo. Prepárate para la humillación», gritó, su risa resonando como un eco maligno por la cabina. ¡Qué indignante! ¿Cómo puede alguien burlarse así de otro ser humano? Elena, la madre, abrazó a su hijo, susurrándole algo para calmarlo, pero sus ojos brillaban de furia contenida. Carla, ajena a la tormenta que estaba desatando, se cruzó de brazos, esperando que Javier cediera. Pero él no lo hizo. Minutos después, el intercomunicador crepitó, rompiendo el silencio tenso. «Azafata, preséntese en la cabina de inmediato», dijo la voz del capitán, grave, urgente. El estómago de Carla se retorció. El capitán rara vez la llamaba, y nunca con ese tono. Le lanzó una última mirada a Javier, quien seguía sentado, tranquilo, como si supiera algo que ella no. ¡Qué humillación! Giró sobre sus talones y caminó hacia la cabina, cada paso pesándole como si cargara el peso de su error. Al entrar, el capitán la esperaba, su rostro serio, el teléfono de la cabina aún en su mano. Detrás de él, en una pantalla, un ejecutivo de la aerolínea hablaba por videollamada. «¿Expulsó a un pasajero de primera clase?», preguntó el hombre, su voz calmada pero cortante como una navaja. Carla alzó la barbilla, tratando de mantener su orgullo. «Sí, no pertenecía ahí», respondió, desafiante. El ejecutivo hizo una pausa, y luego soltó la bomba. «Acaba de echar al dueño de esta aerolínea». «¿El dueño?». Las palabras la golpearon como un rayo, dejándola sin aire. ¿El dueño? No podía ser. Ella había visto a ejecutivos, celebridades, políticos, pero este hombre, Javier Torres, no encajaba en ese molde. Era demasiado calmado, demasiado sencillo, demasiado diferente. El capitán la miró, su silencio acusador. El ejecutivo continuó, su voz afilada. ¿Sabe lo que hizo? Lo humilló frente a todos, sin verificar el manifiesto, sin confirmar su boleto. ¿En qué se basó para juzgarlo? Carla abrió la boca, pero las palabras se le atoraron. «Pensé que había un error», balbuceó, y al instante se arrepintió. El capitán resopló, frustrado. «Asumió que no pertenecía a primera clase», dijo el ejecutivo, inclinándose hacia la pantalla, y lo avergonzó frente a una cabina llena de pasajeros. Y ahora un video de ese tal Carlos lo está ridiculizando en redes. Esto es una vergüenza para la aerolínea, para todos nosotros. La realidad la aplastó como una ola. Ella, la azafata perfecta, la que mantenía el orden, había cometido un error imperdonable. ¿Qué injusticia había desatado? «Vuelva a primera clase», ordenó el ejecutivo. «Disculpe y escolte al señor Torres a su asiento». Carla sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Disculparse? ¿En público? Ella era la autoridad, la que daba órdenes, no la que se humillaba. Pero no había salida. Con el corazón latiendo como un tambor, salió de la cabina, cada paso hacia primera clase un tormento. Los pasajeros la miraban, algunos susurrando, otros grabando con sus teléfonos. Elena, la madre, la observó con desprecio, protegiendo a su hijo. Carlos Vega, el pasajero cruel, soltó otra carcajada. «Vaya, la azafata en problemas. Esto se pone bueno», gritó, su teléfono aún grabando, su burla resonando como un eco de crueldad. ¡Qué indignante!
¿Cómo puede alguien regodearse en la injusticia? Carla llegó junto a Javier, aún sentado, calmado, intocable. Tragó saliva, su voz temblorosa. Señor, hubo un malentendido. Este es su asiento. Lo siento. Las palabras apenas salieron, frías, forzadas, mientras el peso de las miradas la aplastaba. ¡Qué vergüenza! ¿Y saben qué, amigos? Esto es solo el comienzo. La tormenta apenas empieza para Carla, y la justicia está por llegar. Si esta historia los ha hecho hervir de rabia, dejen un like y griten en los comentarios: «Exigimos justicia». Hagan que su voz retumbe, que el mundo escuche su indignación. ¿Qué pasará con Carla? ¿Y cómo enfrentará Javier esta afrenta? Sigan escuchando, porque esto se pone más intenso. Carla Méndez regresó al pasillo de primera clase. Sus pasos pesados, como si cargara cadenas invisibles, el eco de su humillación resonando en cada rincón de la cabina. El peso de las miradas de los pasajeros la aplastaba, sus ojos como cuchillos que cortaban su orgullo en pedazos. Había tenido que disculparse con Javier Torres, el hombre que, sin que ella lo supiera, era el dueño de la aerolínea. Y sus palabras, frías y forzadas, apenas habían rozado la superficie de la tormenta que se desataba en su interior. ¡Qué indignante! Ella, la azafata impecable, la que siempre tenía el control, ahora estaba expuesta, vulnerable, frente a una cabina llena de testigos que susurraban y grababan con sus teléfonos. Elena Ruiz, la madre soltera, la miró con desprecio, abrazando a su pequeño hijo, cuya carita confundida parecía gritarle en silencio: «¿Por qué fuiste tan cruel con nosotros?». Carla intentó mantener la compostura, pero el nudo en su garganta crecía, y la risa burlona de Carlos Vega, el pasajero racista, resonaba como un latigazo en sus oídos. «Vaya, la azafata se disculpa. ¡Qué espectáculo! Esto va a reventar las redes», gritó él, sosteniendo su teléfono, su sonrisa cruel destellando como una navaja. ¡Qué infamia! ¿Cómo podía alguien deleitarse tanto en la miseria ajena? Carla sintió la sangre arder en sus venas, pero no era solo por Carlos, era por ella misma, por el error que la había puesto en esta posición, por la injusticia que ella había iniciado. Tragó saliva, intentando ignorar las miradas, y se dirigió al galley, el pequeño espacio de la cocina donde podía esconderse, aunque fuera por un momento, de la tormenta que ella misma había desatado. Pero no había refugio. Elena, valiente y furiosa, la siguió, deteniéndose en la entrada con su hijo de la mano. «Señora, ¿cómo pudo tratarlo así? ¿Y cómo pudo callarme a mí, a una madre que solo quería defender lo justo?», dijo Elena, su voz temblando de indignación, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y rabia. «Mi hijo vio todo, ¿sabe? Vio cómo usted humilló a un hombre sin razón, cómo me gritó por hablar. ¿Qué ejemplo le está dando a él?». El pequeño, con sus ojitos grandes, miró a Carla, y esa mirada inocente fue como un puñetazo al alma. ¡Qué vergüenza! Carla abrió la boca para responder, pero las palabras se le atoraron, ahogadas por la culpa. «No era mi intención», murmuró, pero Elena la cortó, su voz subiendo de tono. «No era su intención. ¿Y eso qué importa? Lo hizo, lo humilló, nos hizo sentir a todos que no valemos nada. ¿Sabe cómo se siente eso?». La madre dio un paso atrás, abrazando a su hijo, y se alejó, dejando a Carla temblando, el peso de sus palabras aplastándola como una losa. El intercomunicador crepitó de nuevo, rompiendo el silencio tenso. «Azafatas, preparen la cabina para el descenso», anunció el capitán, su voz fría, distante. Carla sintió que el tiempo se aceleraba, que el suelo se hundía bajo sus pies. El avión estaba a punto de aterrizar, y con él, su destino. En el galley, una colega más joven, Sofía Díaz, la miró desde la distancia,
arreglando bandejas de bebidas, sus ojos cargados de una mezcla de lástima y curiosidad. «Eso no salió como esperabas, ¿verdad?», dijo Sofía, su tono cuidadoso pero punzante. Carla, con el orgullo herido, se enderezó. «Métete en tus asuntos», espetó, pero Sofía no se inmutó. Inclinó la cabeza y susurró: «Ese hombre, Javier Torres, no es cualquier pasajero. Es el dueño de esta aerolínea. Y ese video que grabó el idiota ese ya está en todas partes». Carla sintió que el aire se le escapaba. ¿En todas partes? Agarró su teléfono con manos temblorosas y abrió las redes sociales. Allí estaba el video de Carlos Vega, titulado «Azafata expulsa a impostor de primera clase». Ya tenía miles de vistas, cientos de comentarios crueles. «Sáquenlo de ahí, no pertenece a primera clase», decía uno. «Bien hecho, azafata, ponlo en su lugar», gritaba otro. «Gente como él no debería estar aquí», escupía un tercero, cada palabra destilando veneno, odio, racismo descarado. ¡Qué atrocidad! ¿Cómo podía la gente ser tan vil, tan ciega, tan cruel? La furia le quemaba el pecho, no solo por los comentarios, sino por saber que ella había encendido esta hoguera de odio. El avión comenzó a descender, el zumbido de los motores llenando la cabina. Pero dentro de la cabeza de Carla, todo era caos. Su corazón latía como un tambor. Los susurros de los pasajeros la perseguían. La risa de Carlos resonaba como un eco maligno. Regresó al pasillo, intentando mantener la calma, pero los pasajeros la miraban. Algunos con desdén, otros grabando, sus teléfonos como armas que capturaban su caída. Javier Torres seguía en su asiento 3A, sereno, ajustando sus gemelos, como si nada de esto lo tocara. No la miró, no mostró ira, solo una calma que la ponía aún más nerviosa. ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de lo que ella le había hecho? Carla se acercó, forzando su voz profesional. «Señor, ¿desea algo antes del aterrizaje?», preguntó, su tono cortado, el último resto de su dignidad colgando de un hilo. Javier alzó la vista, sus ojos insondables, y luego sonrió, una sonrisa que no era cálida, sino afilada. «No, tengo todo lo que necesito», dijo, y esas palabras, tan simples, la golpearon como un martillo. El avión tocó tierra, las ruedas rugiendo contra la pista, y el intercomunicador crepitó una vez más. «Señoras y señores, permanezcan sentados, tenemos un asunto de la tripulación que atender antes de desembarcar», dijo el capitán, su voz grave, ominosa. El estómago de Carla se hundió. Esto era por ella, lo sabía. Los pasajeros se miraron, confundidos, susurrando, mientras ella sentía el aire volverse denso, sofocante. Afuera, por la ventana, vio a oficiales de seguridad del aeropuerto alineados en la pasarela, sus uniformes oscuros como un presagio. Su respiración se atascó en la garganta. El cockpit se abrió, y el capitán salió, su rostro impenetrable. Sus ojos se posaron en Javier, y ambos intercambiaron un leve asentimiento, una comunicación silenciosa que gritaba poder. Luego, el capitán se giró hacia ella. «Al galley, ahora», ordenó, su voz baja pero firme como el acero. Carla caminó, sus piernas rígidas, sus manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Al entrar, un hombre en un traje gris oscuro la esperaba. Luis Gómez, el gerente senior de operaciones, con una tableta en la mano, su postura rígida, su mirada cortante. «Explique qué pasó en este vuelo», dijo, sin preámbulos, su tono afilado como una guillotina. Carla intentó enderezarse, buscar palabras. «Hubo un malentendido, con un pasajero de primera clase. Lo manejé», dijo, pero su voz temblaba. Luis alzó una ceja, incrédulo. «¿Lo manejó?». Deslizó la pantalla de la tableta y la giró hacia ella. El corazón de Carla se detuvo.
Eran quejas, docenas de ellas, enviadas en pleno vuelo. Pasajeros, tripulación, todos detallando su trato injusto hacia Javier. Pero no solo eso. Quejas de vuelos pasados, de otros pasajeros que había cuestionado, humillado, hecho sentir que no pertenecían. Mujer grosera, me preguntó 3 veces si mi boleto era real, decía una. Me miró como si fuera un intruso en primera clase, gritaba otra. Y luego, el golpe final, el video de Carlos, ahora con millones de vistas, comentarios venenosos llenando la pantalla, aplaudiendo su error, alimentando el odio. ¡Qué escándalo! ¡Qué injusticia desenfrenada! Luis la cortó antes de que pudiera hablar. Expulsó a un pasajero de primera clase sin verificar su boleto. Ignoró el protocolo. Escaló una situación sin motivo. Y, lo peor, ese hombre no era cualquier pasajero. Era Javier Torres, el dueño de esta aerolínea. Las palabras la golpearon como un relámpago, dejándola sin aire. Hice un error, susurró, desesperada, pero Luis no cedió. ¿Por qué asumió que él no pertenecía a primera clase?, preguntó, su mirada perforándola. Carla se congeló, su pulso rugiendo en sus oídos. No podía responder, porque la verdad la quemaba. Lo había mirado, había juzgado su piel, su calma, y decidió que no encajaba. ¡Qué abominación! Había señalado solo a él, no a los demás, y ahora el video de Carlos avivaba una hoguera de odio en redes, con miles aplaudiendo su error, burlándose de Javier, escupiendo veneno racista. Fuera de primera clase, no pertenece ahí, gritaban los comentarios. ¡Qué furia! ¡Qué asco! Luis dejó el silencio cortarla, luego habló. Está suspendida, pendiente de una investigación completa. El mundo de Carla se derrumbó. Años de trabajo, de autoridad, de orgullo, se deshacían como arena. Por favor, suplicó, su voz quebrada, déjenme arreglar esto. Luis la miró, implacable. Será escoltada fuera del avión. Seguridad la espera. Giró la cabeza, y allí estaban, los oficiales, listos para llevársela. Carla miró hacia la cabina, buscando apoyo, pero solo vio a Elena, abrazando a su hijo, mirándola con desprecio, y a Carlos, riendo, grabando aún, su crueldad amplificando la humillación. Javier, en el asiento 3A, la observó, calmado, sin ira, solo esperando. La justicia estaba llegando, y el peso de su error la aplastaba. Qué indignante, qué imperdonable era todo esto. Amigos, ¿sienten la rabia hirviendo en sus venas? ¿Los enfurece esta injusticia, esta crueldad? Si gritan por justicia para Javier, dejen un like y escriban en los comentarios: castigo para la injusticia. Y si quieren ver cómo se desenlaza esta tormenta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Hagan que su voz retumbe, exijan lo correcto. ¿Qué pasará con Carla? ¿Llegará la justicia verdadera? Sigan con nosotros, porque esto apenas comienza. Carla Méndez salió del avión, escoltada por oficiales de seguridad, sus pasos resonando como martillos sobre el puente de desembarque, cada uno un recordatorio cruel de su caída. El aire frío del aeropuerto le golpeó la cara como un castigo, pero no era nada comparado con la tormenta de fuego que ardía en su pecho. Humillación, furia, miedo, todo mezclado en un torbellino que la consumía. ¡Qué indignante! Ella, la azafata estrella, la que controlaba la cabina con mano de hierro, ahora era una paria, una sombra de lo que fue, arrastrada fuera del avión como si fuera una delincuente. Los pasajeros la miraban desde sus asientos, algunos con satisfacción, otros con lástima, pero todos testigos de su vergüenza. El video de Carlos Vega, ese pasajero vil y racista, seguía circulando, ahora con millones de vistas, los comentarios venenosos apuñalándola sin piedad.
Azafata racista, fuera de la aerolínea. Bien merecido que aprenda su lección. Gente como ella es una vergüenza. ¡Qué atrocidad! ¿Cómo podía la gente escupir tanto odio, regodearse en su error, alimentar una hoguera de crueldad que quemaba no solo a ella, sino a Javier Torres, el hombre que había humillado sin razón? Su teléfono vibraba sin parar, mensajes de colegas, amigos, incluso desconocidos, todos hablando de su caída. Un texto de Sofía Díaz, su colega, la apuñaló como una daga. «Te lo buscaste, Carla. Todo el mundo habla de la azafata racista. ¡Qué vergüenza para nosotras! ¡Qué traición! ¿Cómo podía Sofía, alguien con quien había trabajado codo a codo, burlarse así, unirse al coro de odio que la destruía? Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se las tragó, enderezando los hombros mientras los oficiales la guiaban por un pasillo restringido, lejos de las multitudes. El eco de sus pasos en el suelo pulido era un tambor de guerra, un recordatorio de que su carrera, su identidad, todo lo que había construido, se desmoronaba. Entraron a una sala de conferencias fría y estéril, con una mesa larga en el centro. Un ejecutivo del aeropuerto, Diego Salazar, en un traje negro impecable, la esperaba con una tableta en la mano. «Siéntese», ordenó, su voz cortante, sin espacio para réplicas. Carla se sentó, sus manos temblando, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él lo oyera. «Entiende por qué está aquí», dijo Diego, sus ojos como cuchillos. Ella asintió, aunque el peso de todo la aplastaba. «Hice un error», murmuró, pero Diego alzó una mano, silenciándola. «No fue solo un error», rugió, su voz subiendo, cargada de furia. «Juzgó a un hombre, a Javier Torres, el dueño de esta aerolínea, sin verificar nada. Lo humilló frente a todos, desató un escándalo que nos avergüenza a todos. Y ese video, ese veneno en redes, está destruyendo nuestra reputación». Deslizó la tableta hacia ella, y allí estaba. Una notificación de suspensión sin paga, titulares sensacionalistas en línea gritando: «Azafata racista humilla al dueño de la aerolínea». Comentarios crueles, aplaudiendo su caída, riéndose de Javier, escupiendo odio racial. «Fuera del avión, no merece estar ahí», decía uno. «Qué asco de mujer, despídanla ya», gritaba otro. «Qué injusticia desenfrenada». La furia le quemaba el alma, no solo por su error, sino por la crueldad del mundo que se alimentaba de él. «Está suspendida», dijo Diego, su tono final como un martillo. «No puede pisar propiedades de la aerolínea, no puede usar el uniforme, no tendrá asignaciones hasta que el señor Torres decida su destino». El suelo se hundió bajo Carla. ¿Su destino en manos de Javier? El hombre que había humillado, el que había soportado su arrogancia sin alzar la voz, ahora tenía su futuro en sus manos. «Por favor», suplicó, su voz quebrada, «déjenme arreglar esto». Diego la miró, implacable. «Eso no depende de mí. Será escoltada fuera del aeropuerto». Los oficiales la flanquearon, y el camino al exterior fue un calvario. Compañeros de la tripulación apartaban la mirada. Empleados que antes la saludaban con respeto, ahora la ignoraban. Afuera, el caos del aeropuerto seguía. Taxis tocando bocinas, familias reunidas, viajeros apresurados. Pero ella no pertenecía a nada de eso. Sus manos se cerraron en puños, la rabia ardiendo. ¡Qué indignante! Horas antes, era la reina de la cabina, y ahora era nadie. Una víctima de su propio prejuicio y de la crueldad de otros. Subió a un taxi, su mente en llamas, refrescando su correo, esperando un veredicto, pero solo había silencio. ¿La despedirían? ¿La harían un ejemplo? El silencio de Javier la aterrorizaba más que cualquier castigo. De pronto, su teléfono vibró, un mensaje de Javier Torres. «Reúnase conmigo mañana, 10 de la mañana, mi oficina». Su estómago se retorció.
¿Era su salvación o su fin? No durmió. La noche un torbellino de pesadillas. La risa de Carlos, los comentarios venenosos, la mirada de Elena, el desprecio de Sofía. Se levantó, se vistió con una blusa simple y pantalones, ya no con el uniforme que era su armadura. El trayecto a la oficina corporativa fue una agonía. El edificio imponente, el nombre de la aerolínea en letras audaces burlándose de ella. En el vestíbulo, empleados corrían, ajenos a su tormenta. La recepcionista apenas la miró. «El señor Torres la espera. Último piso», dijo, fría. El ascensor fue un ataúd. Cada piso un paso hacia su juicio. Las puertas se abrieron a un espacio elegante, ventanas del suelo al techo mostrando la ciudad. Y allí estaba Javier, detrás de un escritorio negro, en un traje azul impecable, calmado, intocable. «Siéntese», dijo, su voz firme, serena. Carla obedeció, sus manos temblando. «Dígame», comenzó él, inclinándose, sus ojos perforándola. «¿Por qué cree que está aquí?» Era una prueba, y ella lo sabía. Porque asumí algo sobre usted que no debía», admitió, su voz temblorosa, las palabras amargas. «Lo vi. Decidí que no pertenecía a primera clase. No seguí el protocolo. No verifiqué nada. Solo asumí». Javier asintió, sin inmutarse, y deslizó un papel hacia ella. Carla lo tomó, y el aire se le escapó. Quejas de pasajeros, de vuelos pasados, anónimas y con nombres, todas detallando cómo los había cuestionado, hecho sentir no deseados. «Me preguntó si mi boleto era falso. Me sentí como un ladrón», decía una. «Me miró con desprecio, como si no valiera nada», gritaba otra. «¡Qué horror!». Su pecho se apretó, la furia contra sí misma ardiendo. Javier se inclinó. «No creo que sea una mala azafata», dijo, su tono calmado pero cortante. «Pero ha hecho esto tanto tiempo que dejó de cuestionarse. Pensó que seguía reglas, pero esas reglas se aplicaban a ciertos pasajeros más que a otros, ¿verdad?». Carla quiso negarlo, gritar que era justa, profesional, pero las quejas la aplastaban. Él continuó: «Está suspendida, eso no cambia, pero si regresa a esta aerolínea, depende de usted». «¿Qué quiere decir?», susurró ella, el corazón en la garganta. Javier deslizó otro documento. Un formulario de capacitación sobre prejuicios, cursos de diversidad, 6 meses de evaluación. «Tiene una opción», dijo, su voz firme. «Salga de aquí, espere su despido y no vuelva a trabajar en esta industria. O asuma la responsabilidad, no solo por mí, sino por todos, y cámbiese». El peso la aplastó. «Qué humillación, pero también, ¿una oportunidad?». «¿Por qué me da esta chance?», preguntó, temblando. Javier la miró, imperturbable. «¿Sabe cuántas veces me han hecho esto? ¿Cuántas veces he entrado a primera clase y me han pedido probar que pertenezco ahí? ¿Cuántas veces me han juzgado antes de que abra la boca?». Sus palabras la golpearon como un látigo. «He perdido la cuenta», dijo, y el silencio la aplastó. «Qué injusticia atroz». Él, un hombre poderoso, tratado como un intruso una y otra vez, y ella había sido parte de ese patrón vil. «Lo siento», murmuró, las lágrimas quemándole los ojos. «Bien», dijo él, firme. «Ahora demuéstrelo». Carla tomó el bolígrafo, sus manos temblando, y firmó el formulario, el peso de su futuro sobre sus hombros. 6 meses para desaprender, para cambiar, para probar que valía. Javier tomó el documento, sin satisfacción, solo calma. «Empieza la próxima semana», dijo. «Recibirá detalles». Ella se levantó, inestable, y se dirigió a la puerta. Dudó, mirando atrás. «¿Por qué lo hice?», susurró. «Porque me vio y asumió que no pertenecía», respondió ella, las palabras cortándola. Javier asintió. «Haga que eso cambie». Salió.
el pasillo estirándose ante ella, el mundo diferente. Caminó al ascensor, su reflejo en las puertas metálicas mostrándole a una mujer rota. ¿Quién era ahora? La azafata confiada se había ido, reemplazada por alguien que debía enfrentar su prejuicio, la crueldad de Carlos, los comentarios venenosos, la traición de Sofía. Afuera, el aire frío la abofeteó, la ciudad ajena a su tormenta. Su teléfono vibró. Un mensaje de un colega. Todos hablan de ti, la azafata racista. ¿Qué hiciste? ¿Qué puñalada? La furia la consumió, contra sí misma, contra el mundo que aplaudía su caída, contra el odio que había desatado. Se sentó en un banco, el peso de todo aplastándola. Había creído ser justa, pero había juzgado, humillado, sido parte de una injusticia más grande. Javier no la había destruido, le había dado una chance, y ahora debía decidir quién sería. Amigos, ¿sienten la furia, la indignación por esta injusticia? ¿Los quema el odio de las redes, la traición, el error de Carla? Si claman por un cambio, por justicia, dejen un like y griten en los comentarios. Basta de prejuicios. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Hagan que su rabia se escuche. ¿Podrá Carla redimirse? ¿O el peso de su error la hundirá? Sigan con nosotros. La tormenta no ha terminado. Escuchen, amigos, y acompáñenme en esta reflexión profunda que nos sacude el alma. La historia de Carla Méndez y Javier Torres, esa tormenta de emociones que vivimos a través de los capítulos, nos deja con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos. ¿Cómo es posible que una azafata, confiada en su autoridad, humille a un hombre como Javier, sin saber que era el dueño de la aerolínea, solo por un prejuicio ciego? ¿Y cómo el odio de pasajeros como Carlos, la traición de colegas como Sofía, y los comentarios venenosos en redes pueden amplificar una injusticia hasta convertirla en un incendio incontrolable? Esta historia, cargada de indignación, nos obliga a mirarnos al espejo, a cuestionar quiénes somos y cómo tratamos a los demás. Permítanme compartir mis sentimientos y las lecciones que podemos llevarnos de este relato para aplicarlas en nuestra vida diaria, en nuestra cultura vibrante y apasionada de América Latina, donde la comunidad, el respeto y la familia son el corazón de todo. Primero, ¿qué sentí al escuchar esta historia? Una furia ardiente me recorrió el cuerpo desde el primer momento. Cuando Carla, con su arrogancia, señaló a Javier y lo expulsó de primera clase sin verificar su boleto, sentí una indignación que me quemaba. ¡Qué injusticia! ¿Cómo podía juzgar a alguien solo por su apariencia, por su piel, por no encajar en su idea estrecha de quién pertenece a un lugar? Me dolió el alma ver a Elena, la madre soltera, tratando de defender lo justo, solo para ser silenciada con rudeza frente a su pequeño hijo. Ese niño, con sus ojitos inocentes, viendo la crueldad de Carla, me partió el corazón. Y luego, la risa maligna de Carlos Vega, grabando y burlándose, avivando el odio en redes con comentarios racistas y venenosos, me hizo hervir la sangre. ¡Qué asco! ¿Cómo puede existir tanta maldad, tanto placer en humillar a otro? La traición de Sofía, una compañera que se unió al coro de burlas, y los titulares sensacionalistas que llamaban a Carla la azafata racista, me llenaron de rabia, pero también de tristeza, porque, aunque Carla cometió un error grave, el mundo no tuvo piedad, y eso también es una injusticia. Pero lo que más me impactó fue la calma de Javier Torres. Ese hombre, enfrentando una humillación tras otra, no alzó la voz, no buscó venganza, sino que esperó, con una dignidad que gritaba más fuerte que cualquier grito. Su fuerza, su decisión de darle a Carla una oportunidad para cambiar, me llenó de admiración, pero también de un peso. ¿Y si yo, sin darme cuenta, he sido como Carla alguna vez?
Esta historia me hizo reflexionar sobre el poder de los prejuicios. En nuestra cultura latinoamericana, valoramos la calidez, el abrazo, la comunidad. Nos reunimos en fiestas, compartimos arepas, tamales, bailamos salsa y cumbia. Celebramos la vida juntos. Pero, ¿cuántas veces, sin querer, hemos mirado a alguien y asumido algo sobre ellos? Tal vez no en un avión, pero en el mercado, en el bus, en la calle. Hemos pensado que alguien no pertenece a un lugar por su ropa, su acento, su color de piel. La historia de Carla me golpeó porque nos muestra cómo un prejuicio, algo que parece pequeño, puede desatar una avalancha de dolor. Ella no verificó el boleto de Javier, no siguió las reglas, solo actuó por un instinto ciego. Y ese error no solo lo hirió a él, sino que afectó a Elena, al niño, a la aerolínea, y desató una ola de odio en redes. Me hizo pensar, ¿cuántas veces he juzgado sin saber, sin preguntar, sin dar una oportunidad? En nuestra vida diaria, en México, Colombia, Argentina, Perú, todos los rincones de América Latina, debemos recordar que cada persona tiene una historia, un valor, un derecho a ser respetada. Otra lección poderosa es la importancia de la humildad y la autocrítica. Carla se creía intocable, la reina de la cabina, pero nunca se detuvo a cuestionar sus acciones. Creía que seguía las reglas, que era justa, pero no lo era. Cuando Javier le mostró las quejas de otros pasajeros, de otros vuelos, donde los había hecho sentir no deseados, su mundo se derrumbó. ¡Qué duro! Pero también, ¡qué necesario! En nuestra cultura, valoramos el orgullo, la fuerza, pero también la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos. En nuestras familias, nos enseñan a pedir perdón, a aprender de los errores. Carla tuvo que tragarse su orgullo, firmar ese formulario de capacitación y enfrentar 6 meses de cambio. Esto me enseña que, en la vida, no somos perfectos. Tal vez en el trabajo, en la escuela, con amigos, hemos herido a alguien sin darnos cuenta. La lección es clara. Debemos mirarnos al espejo, admitir nuestros fallos y trabajar para ser mejores. En América Latina, donde la pasión nos define, que esa pasión también nos impulse a corregirnos, a crecer. Y luego está Javier, un ejemplo de dignidad y compasión. A pesar de ser humillado, de haber enfrentado prejuicios una y otra vez, no buscó destruir a Carla. Le dio una oportunidad, le dijo, demuéstrelo. ¡Qué grandeza! En nuestra cultura, valoramos la generosidad, el perdón, la idea de que nadie debe ser descartado por un error. Javier me enseña que, incluso cuando nos hieren, podemos elegir no responder con odio, sino con una mano extendida. En la vida, tal vez en el trabajo, en la familia, alguien nos ofende. Podemos enojarnos, y está bien sentirlo, pero también podemos elegir dar una oportunidad, como Javier. Esto no es debilidad, es fuerza. En nuestras comunidades, desde las calles de Bogotá hasta las plazas de Lima, podemos ser los que construyen puentes, no los que los queman. Finalmente, esta historia grita contra la crueldad del juicio público. El video de Carlos, los comentarios en redes, la traición de Sofía, todo eso me llenó de furia. ¡Qué injusto! Carla se equivocó, sí, pero el mundo la aplastó sin piedad, alimentando el odio, el racismo, la burla. En América Latina, sabemos del poder de la comunidad, pero también sabemos cómo las palabras pueden herir. En la era de las redes sociales, un error se vuelve un incendio. La lección aquí es cuidar lo que decimos, lo que compartimos. Antes de comentar, de juzgar, pensemos, ¿estoy ayudando o estoy destruyendo? En nuestra vida, seamos los que levantan, no los que derriban. Si vemos una injusticia, como la de Javier, hablemos, pero con respeto.
con el deseo de cambiar las cosas para bien. Amigos, esta historia me dejó con rabia, con tristeza, pero también con esperanza. Carla tiene un camino duro por delante, pero tiene la chance de cambiar. Nosotros también. Apliquemos esto en nuestra vida. No juzguemos sin saber, seamos humildes, ofrezcamos compasión y cuidemos nuestras palabras. En nuestra cultura latinoamericana, que el respeto, la calidez y la justicia guíen nuestros pasos en la calle, en el trabajo, en casa. Seamos mejores, por nosotros, por los demás, por un mundo más justo. Y ahora, amigos, hagamos que esta historia vuele. Si les movió el corazón, si sienten la llama de la justicia ardiendo, dejen un like, compartan este video con todos, suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse nada. Y en los comentarios, griten bien fuerte: por un mundo sin prejuicios. Hagan que su voz retumbe, que América Latina y el mundo escuchen nuestro clamor por el cambio. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.